¿Qué tal, mis queridos niños? El día de hoy vamos a recibir una clase de comunicación y lenguaje. Quiero que tengan su libro y puedan ubicarse en la página 42. Vamos a ver un tema bastante bonito, fácil, que es para recordar algo que ustedes vieron con anterioridad en otros grados. Vamos a hablar acerca de lo que son los fonemas, ¿sí? En la página 42 aparece este título que es fonemas. El fonema es el sonido que posee una letra, una consonante o una vocal. Este fonema nos permite a nosotros poder distinguir algunas letras de otras. Cuando ustedes iniciaron a leer y a escribir, les enseñaron con sonidos, por ejemplo, la letra S, que es el sonido S. Incluso me imagino que les contaron alguna historia o algo, y a través de ese sonido nosotros podíamos diferenciar y saber qué letra era. Entonces, ese sonido recibe el nombre de lo que es fonema. Con ese sonido nosotros formamos palabras, reconocemos letras, e incluso se puede hacer cambio o significado de palabras con lo que es el fonema. Acá en su libro usted puede ver y dice: analiza la ilustración y completa las actividades. En este dibujo encontramos un paisaje y también una pala. Entonces, acá nos dice: pronuncia el nombre del objeto de la ilustración y anótalo en el espacio. ¿Cuál es el objeto? Una pala. Entonces escribimos pala. Luego, forma otras palabras combinando el fonema P por otros. Tenemos acá pala, que es el objeto que encontramos en esa imagen. Nos dice que hay que cambiar el fonema P, es decir, la letra P hay que cambiarla y dejamos todo lo demás para ver qué otras palabras podemos crear. Tendríamos, por ejemplo, mala, fonema M, que es la letra M. A ver, también tendríamos tala, con el fonema que es la letra T. Ustedes ya saben bien los sonidos de cada letra. Bala, fonema que es la letra B. Entonces, acá nos damos cuenta que al cambiar el fonema de una palabra cambia totalmente su significado, aunque lo demás tengamos las mismas letras o pareciera que siguiera sonando casi igual, pero al darse cuenta, cada letra tiene un sonido diferente y ese sonido hace que la palabra cambie totalmente. Entonces, ustedes en ese espacio donde dice forma otras palabras, cambiando el fonema P por otros, hay que anotar todas las palabras que ustedes puedan encontrar cambiando fonemas. Recuerden, solo de la letra P, todo lo demás debe de ir igual. De igual manera nos dice acá que los fonemas son unidades de sonido más pequeños que se usan en la comunicación oral. Como les decía, estos nos sirven para poder aprender a leer y a escribir, para poder distinguir el sonido de las letras y asimismo poder diferenciar una palabra de otra. Nos dice también que en español nosotros encontramos lo que son 24 fonemas. Quiere decir 24 que tienen un sonido diferente. En el abecedario se encuentran en total 22 letras, pero acá nos dice que hay 22 fonemas, que ya vamos a ver más adelante. De igual forma, estos nos sirven para diferenciar el significado de cada palabra, aunque el resto sea casi lo mismo.
En la página 43 usted va a realizar una actividad donde dice marca con un chequecito los elementos que producen rasgos distintivos que caracterizan a los fonemas al momento de pronunciarlos. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar o saber cuáles son los rasgos de un fonema? El fonema sabemos que es el sonido y cada letra sale de lo que es nuestra boca, la posición en la que quizá nosotros coloquemos nuestros labios o incluso nuestra lengua para poder sacar un sonido que permita pronunciar una palabra. Entonces acá vienen varias opciones en la cual usted va a poner un chequecito a la que pueda hacer uso, en la cual permita sacar un sonido o un fonema de una letra. Por ejemplo, la forma que se practica la respiración, ¿creen ustedes que esa forme parte de lo que es el fonema? Si ustedes consideran que sí, le colocan un chequecito, si no, lo dejamos en blanco. Los obstáculos que el aire encuentra al salir, nos dice, es otra opción. La inclinación de la cabeza, ¿será que tiene que ver cómo nosotros vamos a tener nuestra cabeza al momento de pronunciar algo? ¿Nos ayudará esto en el fonema? La posición de la lengua en la boca, era algo que les había mencionado. Si usted considera que sí, le colocamos un chequecito. La vibración que produce el aire en las cuerdas vocales. Estos son algunos rasgos. Usted va a seleccionar cuáles son los que entran para pronunciar o que un fonema pueda salir. Recuerden, de nuestras cuerdas vocales es donde sale el sonido de nuestra voz y el sonido de cada una de las palabras o letras que nosotros utilizamos para formarlas. Luego nos dice marca con una X el fonema que diferencia las palabras de cada grupo y agrega otra palabra en cada listado. Encontramos en el primer cuadrito, estamos acá en la página 43, tenemos palabras como tono, cono, mono. ¿Cuál es el fonema que cambia acá? Sería la T, la C y la M. Entonces lo marcamos con un chequecito porque al igual que acá, solo cambiamos el primer fonema y todo lo demás era lo mismo, pero cambió de palabra. Muy bien. Y así vamos a continuar con los demás ejercicios y nos dice sustituye el primer fonema para formar otras palabras. Van a hacer lo mismo, van a formar otras palabras colocando diferentes fonemas. Muy bien. Ahora, dentro de los fonemas también encontramos lo que son los grafemas, como lo vemos acá en nuestro título, grafemas. ¿Y qué son los grafemas? Estos son los signos gráficos y nos permiten distinguir las letras a través de los trazos que cada una de ellas tiene. Los fonemas, dijimos, es a través del sonido que nosotros reconocemos las letras. En cambio, los grafemas se distinguen por el trazo, por la forma que va a tener cada letra. Usted, cuando yo escribo esta letra, usted ya sabe cuál es. Es una letra P. Pero, ¿cuál es su grafema? Tiene una línea vertical. Podríamos decir que está con una línea curva. A través de estos trazos nosotros reconocemos lo que es la letra P. Si yo digo la letra Q, usted la distingue también. No puede confundir esta y decir esta es la letra P. No. Esta ya la reconocemos porque sabemos que el trazo de la letra Q es como una línea también vertical, pero que tiene la línea circular o un círculo para el lado izquierdo y estaba para el lado derecho. Entonces nosotros podemos distinguir ahí los grafemas. Al momento de que nos enseñan a escribir, nosotros vamos haciendo el trazo de cada una de estas letras. Y entonces a través de eso usted aprende cómo se debe de hacer la P en mayúscula, minúscula, cursiva, script. De igual forma las otras 22 letras. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos aprendiendo el abecedario y vemos que dentro de ellas aparecen
Por ejemplo, esta. ¿Qué nombre recibe esta letra? Nosotros le decimos che, ¿sí? La letra che. Pero realmente estas, cuando usted dice el abecedario A, B, C, se puede dar cuenta que en ningún momento usted dice che, porque esta es una combinación de dos grafemas, es decir, dos letras, pero que posee un fonema. ¿Sí? Con el sonido usted se da, que es la letra che. Por eso no entra en el abecedario. Y estas reciben otro nombre, porque no están dentro de los fonemas, no están dentro de los grafemas, sino que estas se llaman dígrafos. ¿Sí? Los dígrafos son esas letras que están combinadas con dos grafemas y que poseen un fonema que hace que nosotros las distingamos de las demás, ¿sí? Para que nosotros sepamos escribir palabras con estas, pero que aunque no estén en el abecedario, sí se hace uso de ellas y por eso entra en el grupo de lo que son los dígrafos. Les había mencionado que dentro de los rasgos distintivos en los grafemas, más que todo es el trazo. Si vemos acá, esta letra C está con una línea curva, está con una línea vertical y igual con una línea curva la letra H. Entonces, usted se puede dar cuenta la diferencia que hay entre fonema, grafema y de igual forma los dígrafos, que son pocas las letras que entran acá. También podríamos encontrar, esta sería una doble L. De igual forma, cuando usted dice el abecedario, tampoco va a decir doble L. Simplemente decimos L, porque la L tiene un sonido, tiene su trazo, y de igual forma los dígrafos están formados por dos y el sonido es diferente. Entonces acá nosotros encontramos estas que sí hacemos uso de ellas al momento de escribir, pero que no forman parte de estos dos. En la página 45 vienen más actividades, ustedes también las van a realizar y dice, explica, ¿existe diferencia entre grafema y letra? ¿Qué creen ustedes? ¿Existe diferencia entre un grafema y una letra? No, no existe diferencia. ¿Por qué? Porque el grafema está refiriéndose de una letra, el trazo de ellas. Al decir grafema o al decir letra estaríamos hablando de lo mismo, porque al final es el trazo, es la forma que tiene esta letra, es como yo la voy a escribir. Entonces tenemos que responder esa pregunta. Luego dice, escribe los grafemas que conforman el alfabeto. ¿Cuáles son? A, B, C, D, F, G, hasta llegar a la Z. Recuerden, no incluimos estos porque no forman parte de los grafemas. Luego dice, responde en qué situaciones son útiles los grafemas. ¿En qué situaciones? En todas. Nos sirven a diario para poder escribir. Ustedes, por ejemplo, para pasar los contenidos. Cuando queremos enviar un mensaje. A través de ello nos sirven los grafemas. Luego en el ejercicio 4 dice, marca con un chequecito los rasgos que distinguen al grafema. ¿Cuáles son estos rasgos? Ya les dije, la forma, qué tipo de líneas vamos a utilizar, los trazos. Estos son los rasgos que distinguen a un grafema. Acá son los trazos, acá son los sonidos. Esa es la diferencia. Y así vamos a trabajar las diferentes actividades que nos aparecen ahí. En la página 46 encontramos más a profundidad lo que son los dígrafos. Y les voy a leer acá. Dice el título, dígrafos y grafemas especiales. Los dígrafos son combinaciones de dos grafemas que se utilizan para representar un fonema, lo que ya les había explicado. Un dígrafo está conformado por dos grafemas, es decir, dos letras, y representan un sonido que es el fonema.
Por lo tanto, nos dice no forman parte del abecedario. Era lo que les había explicado. En el cuadrito de abajo, usted encuentra varios dígrafos que no forman parte del abecedario, pero que sí tienen un fonema y los cuales nos sirven para poder escribir palabras. Tenemos el fonígrafo che, que ya lo tenemos acá, doble L, gu, q y doble R. Cada uno de ellos tiene un sonido diferente y estos pues los distinguimos con el fonema. Y también los conocemos a través de lo que es el grafema, los trazos que llevan o las combinaciones de las letras que vamos a tener. Encontramos grafemas especiales como lo es la letra H y la X. ¿Por qué son grafemas especiales? Porque si ustedes recuerdan, la H no tiene ningún sonido. Quiere decir que la H no tiene un fonema. ¿Por qué? Porque como normalmente se conoce es la H muda, no tiene ningún sonido. Y la X es un grafema especial porque dependiendo en qué posición esté de la palabra, su fonema va a variar. Quiere decir que esta no solamente tiene un fonema, sino que tiene varios fonemas de acuerdo a donde nosotros la coloquemos. Entonces a esto se les llama dígrafos especiales, porque estos se distinguen por lo que es su grafema, la forma, pero por ejemplo esta de acá no tiene fonema y esta pues tiene varios, porque al momento de que usted escribe una palabra, su sonido va a variar dependiendo en dónde la escriba. Por ejemplo, si yo escribo la palabra excusa, escucha el sonido del fonema de la X, excusa, y si usted, por ejemplo, la coloca al inicio, muy bien, al inicio suena shelahu. ¿Se da cuenta? El fonema de la X es totalmente diferente de acuerdo a la posición en la cual esté. Si está al inicio va a sonar como que estuviera la S combinada con la H. El fonema suena así. Pero si está intermedia, su fonema es diferente. Es como cuando usted pronuncia escucha totalmente distinto. Entonces a esto se les llama dígrafos o grafemas especiales, porque no tienen un fonema específico, sino que pueden variar, como lo es la X, de acuerdo a la posición, y la H pues que no tiene ningún sonido. Entonces también vamos a trabajar la página 47, y es una actividad muy bonita porque encontramos lo que es una sopa de letras, ¿sí? Acá viene una sopa de letras y usted va a marcar dos palabras que cumplan con las características que se señalan en los incisos. Por ejemplo, dos dígrafos, va a buscar dos dígrafos, va a buscar con la H muda, va a buscar con la H aspirada, y de igual forma con la X. Con la X que suena así, con el fonema K y S que es y también con la X que forma como una S que es muy bien. Entonces usted va a buscar esas palabras, dos palabras por cada cuadrito que se nos menciona acá. Por último tenemos, escribe un párrafo en el cual utilices la palabra con H muda, H aspirada o dígrafos con X que se escriben en sus diferentes fonemas. Es decir, usted va a escribir un párrafito en el cual pueda utilizar diferentes palabras con esta. Cuando hablamos de H aspirada, quiere decir, les había dicho, esta no tiene ningún sonido. Por ejemplo, en la palabra habitación, usted escucha su fonema y pareciera que iniciara con la A, pero realmente se utiliza ahí la H. Pero si hablamos de una H aspirada, como la palabra Hawái, se escucha como un sonido de J. Cuando usted dice Hawái, está iniciando con la H, pero a ese sonido o a ese fonema se le conoce como
sonido o fonema de H aspirada. Cuando decimos hit o la palabra en inglés hot, acá están iniciando con H, pero es una H aspirada porque el fonema es distinto. Entonces, vamos a buscar palabras así. Como nos damos cuenta, todo esto es útil para mejorar nuestra escritura, lectura, y de igual forma es algo que nosotros debemos de saber diferenciar cuál es el fonema o grafema dentro de una letra en el abecedario. Entonces, esta ha sido nuestra clase. Recuerden realizar cada una de las actividades del libro que ya les he mencionado. Que Dios les bendiga.